uno sale del país a hacer un doctorado y estando fuera le empiezan a preocupar cosas que a lo mejor no le preocupan estando aquí. Era esa reflexión que Villanueva también despierta, que pasaba con el tema de la arquitectura venezolana, o sea, que podía uno preguntarse si existía verdaderamente una arquitectura venezolana, que de alguna manera también dejara por lo menos un testimonio, que no son muchos, de publicaciones de este tipo que reflexionan sobre la arquitectura, que rescatan unas partes de lo que aquí se ha hecho y que de alguna manera fuese útil para estudiantes y profesores. Es decir, esa operación que hizo Villanueva a través de un ensayo muy sencillito que tú lo vas a conocer, que se llama El sentido de nuestra arquitectura colonial, donde él se planteó escudriñar la arquitectura colonial venezolana con la finalidad de sacar de ella los elementos que le permitiesen actualizarse y convertirse en lo que para Villanueva se convirtió la arquitectura colonial, que era el espíritu y el motor de su arquitectura, traduciendo los códigos y los elementos que de lo bueno de aquella arquitectura había. Muchos de ellos tienen, lo que te decía, materiales, adaptación al clima, condiciones de uso de color, incluso todo ese tipo de cosas. Esa operación que hizo Villanueva en los 50, y entonces empieza a haber una especie como de ambición de mi parte. Yo pretendía hacerla en los 90 para dar entonces un salto hacia adelante, es decir, de lo hecho por Villanueva, que recogía de lo colonial y de lo colonial daba un salto, desde Villanueva hasta los 90, lo acontecido en las décadas de los 50, de los 40 y de ahí en adelante, algunas manifestaciones de los 60, 70 y 80, si éramos capaces también de retomarlas para dar a las generaciones futuras una posibilidad también de entender de que ese salto siempre, esa revisión siempre hay que darla, pero que hay elementos que son como de ayuda permanente. Ese es uno de los objetivos del trabajo, un objetivo a lo mejor exagerado, pero era volver a hacer un corte de la envergadura del que hizo Villanueva con su ensayo. El tema de los pabellones de exposición, obviamente ese es un tema que no es de esas 2 décadas, sino que le permite a uno ver cómo Venezuela, cuando ha ido a mostrarse pues, ¿no?, a esas ferias internacionales o mundiales, y ha ido con la posibilidad de construir un pabellón, cómo se ha abordado esa cualidad que también tiene que ver de ser representativo de un país. Los primeros ejemplos de finales del siglo XIX son ejemplos que recurren a la arquitectura clásica, simplemente con unos gestos que son la bandera o son el escudo y tal, pero no esos edificios, y son edificios que podían representar a Francia o a quien sea, ¿no? Y con el tiempo va entrando también esa especie como de convicción de que no es tanto lo representativo en términos de aplicación, sino también en términos de esencia. Entonces, y cómo también lo racional forma parte de la razón de ser de cualquier arquitectura, y cómo esa racionalización a nivel de Venezuela tiene una particular manifestación. Y hay un interesante seguimiento que se le puede hacer a través de los pabellones al asunto. Todos los hoteles que se hicieron en la época de Pérez Jiménez, de la Conahoto, pues otros clubes que eran no necesariamente de colonias, sino clubes de recreación, de esparcimiento, que fueron más bien manejados con esta idea de la incorporación de los elementos que conformaban una especie como de sentir de lo que es la arquitectura venezolana, o la arquitectura no venezolana, una arquitectura más arraigada. Hay un tema bien interesante que es el tema de la manera como muchos arquitectos extranjeros, que los hemos tenido y muy buenos, ejerciendo aquí, se desempeñaron una vez que prácticamente se involucraron muchísimas lecciones de cómo debemos comportarnos ante esas condiciones que un país como este tiene, ¿no? Muchísimo mejores que muchos de quienes hemos nacido acá.
también que seamos capaces de que formemos estudiantes que de alguna manera sean capaces de leer la arquitectura, de leer la ciudad, de ver tras eso los valores que son permanentes en cierta medida porque nos van a caracterizar siempre, es decir, no nos vamos a mudar de esta zona del mundo, Ajá. ni de esta latitud, ni de este contexto, si vamos a hablar de Caracas, pues de esta condición de valle que tenemos, de estas particulares implicaciones topográficas, de estas particulares implicaciones climáticas, etcétera, todo eso, de alguna manera, que son elementos que permanecen, tienen que ser también permanentemente reinterpretados y actualizados, porque si no nos quedaríamos con un lenguaje que es a lo mejor el traductor final de todo esto, un lenguaje anquilosado, a lo mejor que no reconoce que el tiempo pasa, ¿no?